lo que Dios quiere hablar para nosotros esta noche, con lo que terminaba, con la alabanza que terminábamos, que Dios siempre tiene el control. Y de eso se va a tratar este tema, este mensaje de esta noche. Me gustaría leerles un versículo antes de iniciar con todo. Eclesiastés 7:14 dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Tenemos una total y absoluta dependencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y Dios siempre tiene el control. Aun cuando vengan esos tiempos malos, Dios siempre tiene el control. Me gustaría que se ponga de pie ahí donde se encuentra. Ayúdame a orar al Señor para que Él sea el que hable esta noche, que sea su palabra la que edifique nuestras vidas. Y dígale al Señor: gracias, Padre, por este momento. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido venir hasta este lugar, aprender de tu palabra, sabiendo que tenemos muchos problemas, podemos tener muchas acechanzas en nuestras casas, en nuestros hogares, en los trabajos, pero hoy estamos en este lugar adorando tu nombre, haciendo sacrificio, haciendo culto a ti, Señor. Y hoy te damos gracias por ese privilegio y esa gran oportunidad que nos das de aprender y derrumbar cualquier argumento del enemigo, de decirnos que estamos abandonados, de decirnos que estamos solos, que ya no podemos, y que es por ti, Señor, que hoy estamos de pie y podemos clamar a ti, que podemos decirte: Padre, ayúdame. Necesitamos de ti, que tú tengas el control. Y gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este lugar donde podemos humillarnos y aceptar tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Padre, háblanos conforme a nuestra necesidad. Háblanos conforme a lo que tú quieras que aprendamos. Tú sabes por dónde llevas la obra, el proceso. Tú sabes cómo lleva las situaciones de cada uno de nosotros. Y hoy necesitamos que nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de hoy, hermanos, lo hemos estado estudiando porque nos hemos dado cuenta que no solo por lo que estaba sucediendo a nivel mundial y que gracias a Dios ya estamos viendo luz al final, no solo por eso, sino porque el enemigo se ha encargado de atemorizarnos. El enemigo se ha encargado de querer hacernos creer de que no podemos, de que no vamos a lograr los objetivos, de que soy tan pecador que no me voy a poder levantar, que soy tan pecador que no voy a poder llegar a ser lo que Dios quiere que sea. El enemigo se ha encargado de meternos la cizaña en nuestro corazón y de decirnos que ya no puedo arreglar mi relación con mi familia, que ya no puedo arreglar mi relación con mi pareja. Y se ha encargado de atemorizarnos y esclavizarnos de ese temor y hacernos creer que no podemos, o hacernos creer que por nosotros mismos podemos. Ese es otro problema también. Hacer creer que con su propia inteligencia, que con su propia sabiduría va a poder seguir adelante sin necesidad de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre echa fuera el temor. Empezábamos leyendo Eclesiastés 7:14, donde nos dice la palabra que en los buenos tiempos alegrémonos, es bueno gozarnos, pero en los malos tiempos recordemos que también los días buenos y los días malos fueron hechos por el mismo Creador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo siento, hermano, no estoy acostumbrado. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo que es verdad, hermano. A veces se nos olvida que los días malos también están hechos o permitidos por el Creador. Vemos la historia de Job, cómo Dios permitió tanta situación adversa para Job. Podemos ver solo el plano de Job de aquí, de esta posición para abajo, y si la estamos viendo solo para ahí, vamos a ver que este hombre quedó solo, quedó abandonado, quedó miserable. Pero si vemos el plano
del cielo también estamos viendo un plan perfecto, una estructura, una programación bien hecha para la vida de Job, y que él nunca estuvo abandonado. Pero si nos enfocamos solo en ver lo que estaba sucediendo en la tierra, vamos a creer que de verdad Job quedó miserable, pero en realidad nunca estuvo solo. Dios siempre tuvo el control. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, hermano? Dios siempre tiene el control. Nunca lo ha dejado solo, nunca lo ha dejado abandonado. Por eso hoy vamos a hablar de echa fuera el temor. Cual sea la circunstancia que estemos pasando, es permitida por Dios. Sé que puede ser algo duro aceptarlo o creerlo o considerarlo que así es, pero es una realidad. Tanto los días buenos como los días malos fueron creados por nuestro Dios. Gocémonos los días buenos, pero los días malos también recordemos que son permitidos por Dios. Y no nos enfoquemos solo en el plano terrenal, sino recordemos que hay un plan, un programa, una estructura realizada por nuestro Dios, que está siendo desarrollada en el transcurso del tiempo de la tierra. Y recordemos que el tiempo de la tierra es finito, es decir, que se va a acabar algún día. Pueden ser miles de años, pero se va a acabar tarde o temprano. Nuestra vida se va a acabar tarde o temprano, pero Él permanece para siempre. Él ya todo lo sabe, Él ya todo lo tiene estructurado. Y vamos a hablar de esto porque necesitamos fortalecer esa confianza con Dios. Ese es el propósito de este mensaje. Fortalecer la confianza en nuestro Dios todopoderoso. Y quiero leerles qué significa temor. Temor es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo a nuestras vidas o a cualquier área, ¿verdad? Es la sospecha de que algo es malo, es la sospecha, ese es el temor. Creer que nos va a sobrevenir algo malo, una tempestad, pero solo es la sospecha, no es que lo estamos viviendo, pero es la sospecha de que algo peor viene. Eso es el temor. Entonces por eso es que estamos reprendiendo y diciendo, echa fuera el temor. Amén, ¿verdad? Amén. Ya estamos claros en ese punto. Y estamos hablando de esto porque el temor, hermano, es algo que afecta mucho al ser humano. Y si lo vemos como un estudio del ser humano, un hombre llamado Abraham Maslow hizo un estudio de un grupo de personas, una sociedad, y la cual estudió el comportamiento de las personas y empezó a hacer conclusiones de su estudio. Y llegó a una conclusión que el ser humano tiene 5 necesidades básicas y que el ser humano necesita y busca suplir esas necesidades básicas. El problema está cuando buscamos resolver cada necesidad básica por nuestra propia cuenta y no con la dependencia de Dios. Y cuando una de estas no logramos superarla o no logramos satisfacer esa necesidad en nuestra vida, que más adelante le voy a decir cuáles son, creemos que todo se vino abajo, que ya no logré el trabajo que quería, ya no logré el proyecto que necesitaba, ya no logré hacer lo que quería. Entonces, cuando creemos que una de estas necesidades básicas del ser humano no las logramos completar con nuestra propia fuerza o con nuestra inteligencia, creemos que todo se vino abajo y que Dios nos dejó abandonados, y que no, nada de eso, hermano. Pero ahorita lo vamos a leer. Pero solo quiero hacerle una introducción. Pero ya para entrar, hermano, esto se va a ir rápido, hermano, no se preocupe. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vemos la historia que nos narra cuando el rey Saúl se prepara para ir a enfrentar una batalla, se prepara para ir a combatir a otro ejército, y se prepara y hacen sus rutinas, sus armamentos, todo lo que ellos tienen, se prepara, hacen las filas y todo lo que tiene que hacer un ejército. Lo hacen, pero ellos no contaban que se iba a levantar un gigante del otro lado. Ellos no contaban que un campeón en el cuerpo a cuerpo, diga usted, o alguien que era muy bueno en batalla, se iba a levantar contra ellos.
y atemorizarlos, porque ellos iban preparados para pelear lo normal, ¿verdad? Ellos ya tenían entrenado lo que iban a hacer, ya tenían, vamos a salir por acá y vamos a hacer esto, y cuando ellos vengan aquí nos salimos al valle y le agarramos todo, y ya tenían todo programado. Pero cuando algo de lo que ellos tenían programado no sale como ellos lo tenían pensado, todos se asombran, y veamos lo que dice el versículo 11. Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Si ellos iban preparados para lo que iban. Usted va a creer que este ejército no sabía lo que se iba a enfrentar. Pero ¿por qué tuvieron miedo? Porque lo que les aconteció en ese momento no estaba dentro de sus planes. No sé si me está captando. Ellos tenían una programación, ellos tenían una planificación de cómo iban a ir a atacar a ese ejército. Pero cuando algo de esa programación no sale, ellos se asustan, porque estaban dependiendo de su programación, de su entrenamiento. Pero se levanta alguien que es mejor que ellos en combate, uno a uno. Entonces ellos ya no pueden hacer nada, y la programación se les destruye porque ya no pueden hacer nada en ese momento. El versículo 24 dice, siempre del capítulo 17 del primer libro de Samuel: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué, hermanos? Ellos sabían que a enfrentarse a una batalla iban. Lo que sucede es que eso era algo que no estaba dentro de sus planes, era algo que no estaba contemplado dentro de lo que pensaban que iba a suceder. Pero cuando alguien que no depende de sus planes se enfrenta a estos acontecimientos, déjeme decirlo, que aunque lo menosprecien, que aunque le vaya mal, aunque esté como lo quiera ver usted, viene y le puede decir al rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y si este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando alguien que no depende de sus planes, cuando alguien que no depende de sus habilidades, cuando alguien que no depende de lo que sabe, de su carrera, de su negocio, de su trabajo, cuando alguien que no depende de sí mismo o de algo secular se enfrenta a estas situaciones, hermano, no va a tener temor. ¿Por qué? Porque depende del Dios viviente. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Al ejército del Dios viviente. Y sabemos quién es el Rey de Reyes, hermano. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Dios de dioses? ¿Quién es el Todopoderoso? El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que es omnisciente, que está en todas partes. Cuando alguien que depende de este Dios se enfrenta a circunstancias adversas, no va a tener temor, porque sabe quién está delante de él, sabe con quién va a pelear su batalla, sabe que el Todopoderoso está de su lado. Sin importar la circunstancia, no va a tener temor, ya sea león, ya sea oso, ya sea un filisteo incircunciso, un gigante, no va a importar, porque Dios tiene el control siempre. Y Él sabe, esta persona que no depende de sí mismo, sabe que va a lograr vencer esa batalla, porque no es con su fuerza, sino con la fuerza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y eso lo vemos en esta historia. Esto es cuando dependemos totalmente de Dios. Esta dependencia hace que eche fuera el temor. La dependencia de mí con Dios, mi relación con Dios, hace que todo temor salga de mi vida. ¿Por qué? Porque dependemos del Todopoderoso y no dependemos de nuestra propia inteligencia, no dependemos de lo que nosotros podamos hacer, de nuestras habilidades, de nuestro oficio. No, mi economía no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios me provea, de lo que Dios quiera hacer conmigo y por medio de mí. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes. Hermano, ya casi voy por la mitad, imagínense. 3 puntos muy importantes. Los tipos de temor. Hay dos tipos de temor. 2 tipos de temor. Ese es el primer punto, que es el temor a Dios y el temor a las adversidades. El temor a Dios, hermano, es la conducta o es la absoluta reverencia y admiración por el Dios Todopoderoso. Ese es el temor
que debemos tener, que debe prevalecer en nosotros. Es el temor hacia nuestro Dios. Es la absoluta reverencia y admiración por el Dios Todopoderoso. Proverbios 8:13 dice, no sé si lo podemos buscar. Proverbios 8:13, lo puede buscar, cuando lo tenga me dice amén, hermano, para que lo hagamos juntos. Proverbios 8:3 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Ese es, quien teme al Señor, esa es su conducta. O sea, ese es el temor que debe prevalecer en nosotros. El temor a hacer lo que a Dios no le agrada. Ese es el temor. Ese es el correcto y único temor que debe prevalecer en nosotros. Pero hay otro temor. Es el temor a cuando estamos esperando una noticia y estamos teniendo miedo a que sea negativa. Estamos teniendo miedo a que suceda lo peor en nuestra familia, que suceda lo peor en mi trabajo, que están haciendo recorte de personal y me siento vulnerable y siento que no puedo hacer nada porque todo depende de lo que decidan allá en las oficinas. Y estamos esperando algo casi que no podemos hacer nada. Y ese es el temor a la adversidad. Pero no debemos tener temor a esta adversidad. Juan 16:33 dice, Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús les estaba diciendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir. O sea, que las adversidades van a venir sí o sí. No es algo como que Dios le diga, si haces esto, vas a evitar sufrir. No, en este mundo vas a sufrir, le dice. Pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Entonces, en este punto no tenemos que decir, bueno, más bien cuando ya tengamos mucho tiempo de no tener estas circunstancias, de estar en lucha, creo que puede ser un indicador de que no estamos avanzando. Porque cada batalla representa nuevos conocimientos, un desarrollo de nuestras habilidades espirituales, más nuestra entrega a Dios. Ejercitamos nuestra oración, nuestra potencial de batalla contra el enemigo, nos sometemos más a Dios. Pero cuando no estamos en batalla, ¿qué sucede? Pasamos relajados, acomodados, venimos cuando queremos, hacemos culto cuando queremos. Cuando no estamos en situaciones difíciles, nos podemos acomodar. Más bien, las adversidades son hechas por Dios para desarrollarnos el potencial que hay en nosotros. Entonces, más bien, porque también les dijo a los discípulos en Hechos 14:22, que yo lo menciono bastante porque cuando lo leí, de verdad que no creí que era tan así. Le decía que van a tener muchas. Es necesario que pasen por muchas adversidades para que vean la gloria de Dios, para que entren en la gloria de Dios. O sea, es necesario. Las adversidades que vamos a pasar en esta tierra no son que las encontramos porque así sin querer, sino que son un propósito de Dios. Todas estas adversidades que llevemos en nuestra vida van a llevar un propósito para nuestras vidas, para desarrollar tu potencial. Si estás falto de fe, ¿qué te va a venir? ¿Qué le va a venir? Si estamos falto de fe, una situación en la que vamos a tener que poner a prueba nuestra fe. Si estamos débiles, ¿qué va a pasar? O sea, va a venir algo, pero siempre una carga que podamos soportar. Siempre Dios tiene ese cuidado, hermano. No va a poner algo más pesado de lo que usted no pueda llevar. Entonces, hay dos tipos de temor. El temor a Dios, que ese es el que debe prevalecer, que dice que quien teme al Señor aborrece lo malo. Pero también está el temor a las adversidades, el temor a sufrir en esta tierra. Pero ya ahorita lo aclaramos, que este sufrimiento es necesario para que podamos ver la gloria de Dios, según Hechos 14:22, si lo quiere corroborar. El segundo punto es efectos del temor. El temor causa también en nuestra vida ciertos efectos, ciertas consecuencias a nuestra vida. Pero hablar del temor, hablar de miedo, podemos decir lo siguiente: hermano, si yo voy cerrando los ojos y sigo avanzando, a mí hay algo que me va a detener. ¿Qué es? ¿Qué es? El miedo a caerme, ¿verdad? Entonces el temor también nos da
eso, pues, de tener miedo a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es algo que se activa en nosotros para evitar un golpe a nuestro cuerpo, para evitar dañarnos, para evitar dañarnos a nosotros mismos. Entonces el miedo o el temor podemos verlo como una alarma o una alerta de nuestro cuerpo. Pero cuando permanecemos toda la vida en temor, se provocan ciertos, por ejemplo, el estrés, la pérdida de autoestima y el agobio y malestares en nuestro cuerpo. Entonces, cuando vivimos en temor, cuando estamos esclavizados en temor, vamos a padecer hasta enfermedades físicas, podemos llegar a padecer. Y esto es porque creemos que las necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización las vamos a lograr con nuestras propias fuerzas. Hermano, es verdad que necesitamos tener seguridad, necesitamos tener una casa, comida, necesitamos dar alimento a nuestra familia, es necesario. Y eso Dios le dijo a Adán le dijo que con el fruto de tu trabajo vas a comer. Entonces eso ya está contemplado, pero no es que va a ser con sus propias fuerzas, sino con una dependencia de Dios. Pero cuando creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder suplir todo esto, hermano, le aseguro que tarde o temprano va a padecer de estas circunstancias, de que va a sentir que todo el mundo se le vino abajo. O incluso cuando llegue a lograr cada una de estas necesidades, cuando logre una de estas, usted va a sentir un vacío también, porque esto no nos llena por completo, porque no es algo que viene de Dios, no es algo que viene tomado de la mano de Dios. Entonces el temor viene a afectarnos hasta nuestra parte física, pero Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Y para eso quiero que leamos Proverbios 30 del 8 al 9, para que corroboremos lo que estamos hablando. Proverbios 30 del 8 al 9. Muy bien, dice, lo voy a leer en esta versión también. Aparte de mí la mentira y la falsedad, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día, porque si tengo mucho, quizás te desconozca y diga, ¿quién es el Señor? Si yo lo tengo todo, ¿para qué voy a ir al culto? Si, ay, Dios mío. O sea, esto lo está diciendo un hombre sabio, un hombre que dijo muchos proverbios y que está en una etapa de su vida donde ya vivió muchísimo. Y le está diciendo y está escribiendo estas palabras: aparte de mí la mentira y la falsedad, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día, porque si tengo mucho, quizá te desconozca y diga, Señor, ¿quién es el Señor? Y si tengo poco, quizás robe y deshonre así tu nombre, tu santo nombre. Entonces estamos viendo qué es lo más importante. O sea, estamos viendo que con suplir la necesidad es suficiente para que no peque. O sea, tampoco es que dice si tener mucho es un pecador. No, porque a Job le triplicó lo que tenía y aún al inicio ya era rico. No significa que no nos va a bendecir. No estamos hablando de eso. Sino que cuando queremos o queremos que nuestra felicidad dependa de lo que tenemos, ese es el problema. Cuando queremos depender de lo que tenemos para ser feliz, ahí es donde nuestra vida ya no, o nuestra forma de pensar ya no es la correcta. Pero Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirte a tu vida. Pero esto es lo que decía el sabio. Proverbios 30 del 8 al 9. Ahora bien, vamos a hablar ya el último punto, que es la confianza en Dios. Con esto ya estoy cerrando, hermano. Por favor, ponga la máxima atención en estos 5-8 minutos que nos queden. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, aquí hay un mensaje poderoso. Isaías 41:10 es un mensaje muy especial, de ánimo, de decirnos que Dios está con nosotros. Pero hay algo implícito en este versículo que a veces lo pasamos por alto.
que puede ser doloroso, puede ser difícil de aceptar, pero es así. Porque nos dice, no temas. ¿De qué no vas a temer, hermano? ¿A qué no le vamos a temer? Empieza diciendo no temas. ¿A qué? O sea que sí hay cosas que podríamos temerle, pero Dios te dice que no temas, pero que ya nos está advirtiendo de no temerle, aunque sean difíciles. Porque no le está diciendo no temas a algo fácil. ¿O sí? No, ¿verdad? Le dice no temas, porque quizás van a llegar circunstancias a su vida, hermano, que no va a ser fácil. Pero le dice no temas, porque yo estoy contigo. No estás solo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hermano, hablar de esforzar es hablar de dar más de lo que podemos dar. O sea, más de lo normal que podemos dar. Yo puedo sostener este peso tranquilamente 1 minuto, pero al transcurrir el tiempo mi brazo se va a cansar. ¿Y qué tengo que hacer? Esforzarme para seguirlo teniendo levantado, aunque sea un peso liviano. Hermano, si Dios nos está diciendo que Él nos esfuerza, es porque va a requerir que le pongamos, hermano. Es porque van a venir situaciones que con solo sus fuerzas normales no va a poder. Porque Él es el Dios que nos esfuerza. Porque es el Dios que cuando lleguen las facturas, es el Dios que te va a decir: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Soy el Dios que te va a sustentar con mi diestra, con la diestra de mi justicia. Esforzarse, hermano, hablar de que Él nos va a esforzar, es hablar de una batalla que no va a ser fácil, pero que la vamos a vencer, que vamos a llegar al otro lado del río a pesar que venga el ejército detrás de nosotros. Eso es lo que Dios nos está prometiendo. No nos está prometiendo que no va a haber un ejército detrás, tampoco nos está diciendo que no va a haber un mar que nos detenga, sino que Él dice que Él va a abrir el mar para que nosotros crucemos en seco. No nos está diciendo que nos va a quitar el problema, que nos va a quitar las amenazas. No, nos está diciendo que aún en medio de la tormenta Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano, a su palabra? Gloria a Dios. Entonces dice: soy el Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. O sea, que en el transcurrir de la vida muchas veces vamos a necesitar la ayuda de Dios. Hermano, esto significa, este es un versículo que de aliento, de ánimo, pero también es un versículo de advertencia que te dice que siempre vamos a necesitar ayuda. ¿Qué significa eso? Que no siempre vamos a poder con nuestra fuerza, que no siempre vamos a poder vamos a llegar a esta casa de oración con nuestra propia fuerza. Pero Él dice que siempre te ayudaré, yo te esforzaré, yo te daré de mi fuerza. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces significa que toda la vida vamos a depender del Dios Todopoderoso. Y ese es el mensaje de esta noche, hermano. Que dependamos total y absolutamente de Dios. Que aunque usted sea muy inteligente, aunque usted sea muy capaz, tenga muchas cosas materiales, que tenga mucho conocimiento de lo que sea, hermano, pero no deje de depender de Dios. Dios permite estas circunstancias adversas para que no nos olvidemos del Dios Todopoderoso. Es una oportunidad de no alejarnos de Él. Hermano, las advertencias, las circunstancias difíciles son para un beneficio de nosotros, hermano. Hermano, si lo vemos en el plano espiritual y el plano terrenal, hermano, le aseguro que cada oportunidad o cada situación difícil va a ser una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Esa es una oportunidad. Todo lo que nos sucede, hermano, cuando es difícil, es que Dios va a ser, entre más difícil, hermano, más grande, más glorioso va a ser el milagro que ahí ocurra. Más glorioso va a ser lo que sucede en su familia. Más grande va a ser el testimonio que puede bendecir a muchas otras personas. Hermano, es una gran bendición. Y Dios hoy nos pide que confiemos en Él. ¿Sabe cómo le está pidiendo que confíe en Él? Como cuando un padre lleva a su hijo al hospital y sabe que le toca una inyección súper dolorosa. Quizás la aguja no sea tan grande, pero el líquido va a doler. El padre sabe que va a doler. El padre sabe que va a doler, pero que la enfermedad o que lo que está sucediendo lo amerita. Y es necesario.
Y el padre le dice al hijo: tranquilo hijo, confía en mí. Confía, yo sé que te va, yo sé que no parece que esto te va a beneficiar, no parece que esta aguja de metal con ese líquido te va a beneficiar, porque es primera vez que llevaba a su hijo, primera vez que lleva a su hijo al hospital, y este hijo voltea a ver esa aguja, ese líquido, y que lo van a inyectar en su piel, hermano. Y eso, ¿de qué manera podemos verlo como algo beneficioso? Secularmente, materialmente, terrenalmente, eso jamás lo podríamos ver como algo beneficioso a primera vista, sin saber qué va atrás de eso, sin saber todos los beneficios que conlleva ese líquido en nuestro cuerpo. Pero el hijo tiene que creer en su padre, que su padre ya vivió por todo eso, ya el padre sabe todos los beneficios de ese líquido, y que a pesar que duela, mañana va a amanecer tranquilo, mañana no va a tener gripe, mañana ya no va a tener fiebre, porque ese líquido le va a hacer un gran bien. Pero este hijo, sin saber nada de eso, solo tiene que confiar en el amor que el padre le tiene a él. ¿Por qué? Porque mi padre me ama, mi padre sabe que yo sé que mi padre no me va a hacer algo malo, y si permite que esta mujer me inyecte eso en mi cuerpo, es porque él me ama y sabe que eso es bueno para mí. Así Dios quiere que usted confíe en él. Dios ya sabe el presente, el pasado, el futuro. Él ya lo sabe todo, hermano. Sabe que esa adversidad le va a ayudar para que su fe crezca, le va a ayudar para que no mengue su fe, su confianza en él. Hermano, Dios ya tiene el control. Él ya sabe lo que ya vivió, ya ha pasado todo, lo que todo ha pasado. Él ya lo planificó, lo que está sucediendo, Él ya lo sabe, y lo que va a venir también. Todo lo que nos acontezca, Dios ya lo tiene planificado. Todo lo que nos pasa, Dios ya lo tiene estructurado. Y como este padre le está diciendo: confía en mí, no te muevas, confía en mí, ese líquido te va a hacer bien. Pero el padre sabe que le va a doler, pero que va a ser mayor el beneficio al final de ese dolor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios, porque Dios nos ama, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, dice esta versión, pero no sé si la leemos juntos. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo 1:7. Ese es un versículo, hermano, que Dios nos está diciendo que no nos ha creado con un espíritu de temor, hermano, para que tenga miedo a estas adversidades, sino para que sepa que todo lo que sucede en esta vida es para un beneficio mayor al presente que podamos tener. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más le decimos, me sigue de sino. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, esa es una palabra que nos exhorta, que nos confronta a no tener miedo, hermano. Porque mayor es el que está con ustedes, mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Porque no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Porque no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales con los que vamos a luchar. Hermano, esto es una batalla constante. Siempre vamos a necesitar ayuda, pero siempre Él nos ha prometido estar con nosotros. También siempre nos va a esforzar y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Se pone de pie, hermano. Vamos a cerrar con una oración muy especial para que sigamos confiando en nuestro Dios. Mientras se pone de pie, yo le leo Juan 14:27, que Gesiel ya había mencionado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, en Él estamos refugiados. En Él estamos seguros. No hay nadie que nos pueda mover de este lugar tan especial que es su presencia. No hay nada que nos pueda amedrentar, hermano, porque mayor es el que está con nosotros. No hay pecado,
que Dios no pueda perdonarte. El enemigo quiere mantenernos esclavizados, nos quiere tener atemorizados de que no vamos a poder levantarnos y que somos tan malos que no vamos a poder hacer las cosas bien. Hermano, hoy es la oportunidad de levantarnos, de confiar completamente en Dios. Como el Padre le pide a su Hijo que confíe en Él, así nuestro Dios nos pide que confiemos en Él, porque Él ya tiene todo planificado. Tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad para nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Si se pone en pie, le decimos al Señor: gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas. Sabemos que nuevas son tus misericordias, que aunque dejemos de confiar, aunque muchas veces te hemos dejado como última opción para resolver nuestros problemas, sabemos que tú estás con nosotros y has prometido ayudarnos todos los días. Has prometido esforzarnos. Padre, toma el control de tu pueblo, Señor. Cual sea la necesidad que estemos pasando, toma el control, Señor. En las familias, Padre, que están teniendo tantos problemas, las familias que están teniendo tantas dificultades, las parejas que tanto se amaban, las familias que tanto se amaban, ¿por qué ahora pelean tanto? Las parejas que prometían amarse toda la vida, los amigos que prometieron nunca separarse, los hermanos que nunca habían peleado, que se amaban. Señor, hoy los ponemos en tus manos, las situaciones que estamos pasando, cual sea la necesidad de tu pueblo, la ponemos en tus manos hoy, Señor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Padre, toma el control de tu pueblo, de los jóvenes, Señor, que están pasando tanto problema de autoestima. Ayúdales a confiar en ti y a creer que en ti todo se puede. Ayúdales, Señor, a ver el valor que hay en ti, el valor que tú nos has dado como perlas preciosas, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Ayúdanos a reconocer el valor que hay en nosotros y a confiar que tú tienes el control. Por muy difícil que sea la adversidad, por muy grande que sea la tormenta, si tú vas en nuestra barca, no va a importar tempestad, no va a importar circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y que no se nos olvide